5, vamos a leerlo, dice así: Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu palabra, Señor, que es más que suficiente, Señor, en todo momento. Lo cantábamos hace un momento, Señor, tu palabra es para el afligido, tu palabra es para el sediento, para el hambriento, tu palabra es para el que no tiene un sentido en su vida, un propósito, tu palabra es para los que estamos desconsolados, para los que estamos tristes, tu palabra es para los que no nos encontramos con salvación, y tú quieres hablar salvación a Romita, Señor, a la gente que está aquí alrededor. Y si alguien puede escuchar el mensaje, Señor, si alguien desde su casa, si alguien puede escuchar ahí, Señor, tú te pido que hagas lo que tengas que hacer en su corazón, trayendo convicción a su vida, Señor, según las necesidades que tienen. Y Padre, gracias porque tu palabra para nosotros es lo único, Señor, con lo cual vivimos, con lo cual somos alimentados. Y Señor, no permitas que nos apartemos de tu palabra, no permitas, Señor, que nos quedemos sin ella, no permitas que nuestro corazón esté anémico de tu palabra, antes bien, ayúdanos a tener esta vida, como lo que acabamos de leer hoy, dentro de nosotros, y poder vivir esta vida en plenitud, esta vida en abundancia que tú nos has llamado a tener. Te bendigo y te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, la semana pasada estudiamos la palabra verbo, y la palabra verbo, decíamos, significa logos, y logos significa razón o principio, ya sea para los griegos, que lo veían como el logos, como la razón, la causa de todas las cosas, y para los judíos era una palabra de poder, la palabra con la cual se había creado el universo. Entonces, decíamos que para nosotros es difícil entender en nuestra mente humana lo que es la preexistencia de Cristo, la preexistencia de Jesús. Es decir, Él siempre ha existido, lo veíamos la semana pasada también, no es creado de nadie, no hubo intervención humana para que Cristo existiera. Él existe desde siempre y para siempre. Y entonces, por eso el verso 2 nos lo declara: este era el principio con Dios. Y es como un resumen de todo lo que vimos en el verso 1. Y entonces tiene un adjetivo y nos señala un sujeto. ¿Y cuál es este sujeto? Pues Cristo, el verbo. Lo aclaramos la semana pasada. ¿Y quién es? Es el Hijo de Dios, que no ha sido creado, que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene genealogía, que no tiene un principio ni tiene un final. Y cuando hablaba de esto, o cuando estudiaba esto, veía que Dios y Jesús son uno solo, son el mismo. Dios y Jesús son el mismo. En ese misterio de que nos han enseñado acerca de la Trinidad, es el Padre, el Hijo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, no es que tengamos tres dioses, como algunos afirman, no es que tengamos más dioses o que seamos idólatras. Tenemos un solo Dios, pero sin embargo creemos que ese Dios puede tener el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Ese es un misterio del cual los seres humanos de repente nos cuesta trabajo entender, o nos cuesta trabajo poder bajarlo a nuestra mente. Pero precisamente Juan es lo que está poniendo en perspectiva. Jesús ha existido desde siempre. Jesús ha existido en la intimidad con el Padre. Y pensaba en lo siguiente: cuando tenemos hijos que son adolescentes, nos cuesta trabajo comunicarnos con ellos. Porque de repente, si tú tienes hijos o tuviste ya hijos en la adolescencia, nos cuesta trabajo tener una intimidad con nuestros hijos adolescentes, porque se vuelven como apartados, como que andan en su rollo, como que no nos pelan mucho, como que ellos están como una ostra, muy cerrados. Pero este no es el caso de Jesús, que es el Hijo con el Padre.
Él mismo declara en Juan 10:30 que Él y el Padre uno solo son. Entonces nos habla de unidad y nos habla de una completa unidad. Lo vimos la semana pasada en primera carta de Juan 5:17, donde hablaba de que tres testifican a Dios en el cielo, que es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y quiero como sobreabundar en esto porque debe de quedarnos claro quién es el Verbo. Y el Verbo, ya lo dijimos, es Jesús. Y otra vez Juan en el verso 2 nos habla de la preexistencia de Jesús, de que Él ha existido desde antes de que esta tierra fuera creada y desde antes de que los cielos fueran afirmados. Y todo lo que tú y yo vemos, antes de que eso existiera, Jesús ya era con el Padre uno solo. Y quiero hablarte un poco de esto, de que Jesús no tiene genealogía, ni principio, ni final. Ve conmigo a Hebreos capítulo 7, verso 3. Hebreos 7, verso 3. Mira lo que nos dice. Este capítulo de Hebreos habla de Melquisedec, el sacerdote, ¿no? Que es una figura o prefigura de Jesús. Entonces, mira lo que dice Hebreos 7, verso 3. Dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, no tiene padre, no tiene madre, sin genealogía, y que no tiene principio de días ni fin de vida. Es decir, es eterno. No le afecta el tiempo, Él es eterno. ¿Y quién es este que es eterno? Jesús. Jesús es eterno. A Él no se le acaba el tiempo ni la vida. Hemos estado escuchando, y lo decía el pastor en la mañana, hemos estado escuchando acerca de las noticias en Israel, y que si las guerras, y que si son los últimos tiempos, y que si esto y que si el otro. Jesús mismo dijo algo muy importante. No debemos estar enfocados en que si es el último de los días o no. O como lo decía el otro pastor, las últimas horas que estamos viviendo. Realmente no debemos de perder el enfoque en Jesús para no ser engañados. ¿Recuerdas año 87? Y algunas sectas decían se va a acabar el mundo y ya es el tiempo de que se acabe el mundo. Luego se arrepintieron y dijeron año 2000, se va a acabar el mundo, compraron veladoras, mucha gente se suicidó, se aventó de los rascacielos, de los edificios más altos, y entonces ahí tienes que no. Dijeron, bueno, 2012 según los mayas, y llegó el 2012, y pues que nada, ¿no? Y entonces que la pandemia, que porque ya, y así hemos estado. Dijo el Hijo, ni a mí me toca saber cuándo es el tiempo, cuándo es el día. Y vendré como ladrón en la noche. De eso debemos estar bien apercibidos y bien sabidos. Pero regresando a nuestro tema, no debemos de perder el enfoque en aquel que no tiene ni principio ni final, porque Él es eterno. Y al contemplar que Él es eterno, nuestra esperanza puede aguardar en Él y esperar en Él. Aún así vengan bombas, guerras, sirenas, plagas, que chinches y que nos enchinchamos en romita y que revisa la chamarra y todo eso, pero al final del día Dios tiene control de todas las cosas. Y muchas veces, hasta nos da comezón, ¿no? Pero muchas veces todos esos son rumores. Y a la gente nos gusta llenarnos de rumores y de cosas, pero no debemos de perder de vista que Jesús dice que Él no tiene padre ni madre. ¿Cuál es la genealogía? Podrías decirme, oye, pero ¿qué en los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas no habla de la genealogía de Jesús? Sí, en efecto. Entonces, ¿por qué aquí en Hebreos dice que no tiene genealogía? ¿Y por qué dice que no tiene padre ni madre si sabemos que Jesús nació de María? Podríamos hacernos estas preguntas y decir, ¿qué acaso la Biblia se contradice? ¿Acaso lo que nos estás enseñando el día de hoy es contradictorio, es antitético a lo que realmente nos estás diciendo? No, la realidad es que no, porque el concepto de que Él no tiene ni padre ni madre no significa que el Padre es Dios, no sea su Padre.
significa que humanamente se encarnó. Y el efecto de que se haya encarnado, lo vamos a ver en capítulos más adelante en Juan, se haya encarnado, pues se volvió igual que tú y yo, un hombre, que tuvo un papá, que tuvo una mamá, que tuvo necesidades. Pero como tal, siendo el Hijo de Dios, no tiene padre ni madre porque no ha sido creado por la intervención de un ser humano. Ningún ser humano hizo a Jesús. Él es Dios y existe por siempre y desde siempre en el principio juntamente con Dios. Entonces no se contradice la Biblia. Hebreos 7:3 nos está diciendo realmente la naturaleza eterna del Hijo de Dios. ¿Cuál es esa naturaleza eterna? Que siempre ha existido y que nunca se va a acabar. ¿Que se va a acabar este mundo? Sí, se va a acabar, pero Él no se va a acabar. Que se van a acabar todas las cosas y que van a venir guerras y todo eso que estamos escuchando, pero Él no se acaba porque su principio es ser eterno. Su principio de Él es que Él es eterno. Él no ha sido creado como tú y como yo, que tenemos los días contados. Entonces, eso nos habla el verso 2. Vamos al verso 3 de Juan. Verso 3 de Juan. Pues regrésate allá a Juan, por favor. Juan 1, verso 3. Y nos dice que todo llegó a existir por medio de Él y sin Él nada llegó a existir. Es decir, todas las cosas, lo dice la Biblia, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe por medio de Él es, y nada de lo que no ha llegado a existir es porque Él no lo ha creado. Es decir, Él es creador de todo. A primera vista, ¿qué podemos captar con nuestros sentidos? Tus sentidos y mis sentidos pues pueden ver el cielo, ¿cierto? Pueden palpar una flor, una hierba, podemos sentir alguna vez las aguas de los mares, de los ríos, y con nuestros sentidos podemos captar lo que la naturaleza o lo que la creación de Dios a través de Jesús, que Él es el creador de todo, pues nos muestra los árboles, todo lo que nuestros ojos y nuestros sentidos pueden percibir. Precisamente hoy le decía a Karina, hace 2 años, Dios nos permitió ir a una boda al mar, y no estoy presumiendo que fui al mar, ¿verdad? Pero quería ponerte un ejemplo con eso. Fuimos a una boda y en la noche, cuando nos salimos a ver el mar hacía unas olas y en las olas se veían unas luces muy padres. Entonces se veía como que cambiaban de xenón entre verde y azul. Y se veía muy padre el mar, se veía muy impresionante. Entonces, como me quedé con esa idea, después dije, yo quiero saber qué causa eso. Bueno, en mi mente, a lo mejor muy humana, no soy científico ni soy biólogo, entonces yo decía, pues a lo mejor el hotel puso unas luces para que se vieran para allá y para que se vieran bonitas las olas, pero no. Estuve investigando un poquito de eso y no es que te vaya a hablar de biología marina, pero ese efecto o ese fenómeno se llama bioluminiscencia, así se llama, bioluminiscencia. Y sabes, es creado a través de las bacterias de algunos peces, de algunas especies que hay en el mar, sueltan sus bacterias, sueltan sus desechos, y a esos desechos, ¿sabes? Se les llama luciferina, que viene de Lucifer, como si fuera un desecho. Pero bueno, no vamos a hablar de él. Pero bueno, ¿a dónde quiero llegar? Ahorita te vas a dar cuenta. Y se producían esas olas, lo puedes buscar luego en internet, para que veas cómo es que se producen las olas, y se ven muy padres entre verde y azul, así como con unos destellos. Bueno, entonces eso lo pudieron percibir nuestros ojos y fuimos testigos de lo que Dios ha creado así de poquito en el mar. Pero quise entonces darme como más a estudiar, ¿no? ¿Qué más hemos palpado o hemos visto con nuestros sentidos? Si tú recuerdas, hace muchos años cayó una nevada muy leve aquí en Guanajuato. Nosotros en ese tiempo trabajábamos en una cafetería y pues los muchachos, ¿no?, de ahí de la universidad donde trabajábamos, que está nevando, que está cayendo nieve, y salimos y tuvimos nuestros 15 minutos de nieve, ¿no? Muy padres, y la foto y la sierra se llenó de nieve. Son cosas que Dios nos permite ver
y que Cristo ha creado para nosotros y para hablarnos de su gloria y de lo que Él es, de lo que Él puede crear y la capacidad que Él tiene para crear. Entonces, dice Juan, según el capítulo que estamos leyendo, que todo lo que existe, existe por medio de Jesús. Todo lo que existe. A pesar de que haya filosofías, doctrinas y corrientes que nos enseñen que venimos del chango, y lo decía en una iglesia que vamos allá a la casa de mi padre, aunque a algunos parezcamos que venimos del chango, no somos provenientes del chango. Esa es una teoría que los que están en contra del creacionismo de parte de Dios van en contra, y no es cierto. Somos diseñados con propósito y con diseño según la semejanza en Cristo. Y entonces, nada de lo que existe puede llegar a existir sin que Cristo lo haya creado. Quiero hablarte algo más del mar. A mí me encanta el mar, pero le tengo mucho respeto al mar. Le tengo mucho miedo incluso de repente. No soy mucho de meterme porque siento que me van a llevar las olas y soy nada en ese abismo de aguas tan fuertes y tan profundas. Pero mira, déjame comentarte otro fenómeno, otra situación. Hay una isla en Filipinas. Entonces hay una isla que se llama Guam. Allí existe una fosa o un abismo llamado la Fosa de las Marianas. Es muy profundo. Dice que su profundidad después de la superficie marina es de 11 kilómetros hacia abajo. Y la comparación es que si tú y yo pudiéramos ver el monte Everest todavía está muy alto, y esa profundidad le llevaría 2000 metros más al monte Everest, pero hacia abajo, para darnos una idea de qué tan profundo es el mar. Algunos biólogos aseguran que abajo hay montes y hay volcanes y hay miles de cosas que el ser humano no ha podido explorar. Y existe eso porque Jesús es el creador de todo esto. Y todo lo que tú y yo conocemos, que está creado, cielos, montañas, la tierra, a nuestros niños les encanta jugar con la tierra, todas las cosas que tú y yo podemos ver, naturaleza, todo eso ha sido creado por medio de Jesús. Y Jesús hace que todo lo que es invisible en el Dios que tenemos como eterno, lo vimos la semana pasada, la naturaleza de nuestro Dios es que Él es espíritu, y en espíritu debemos adorarlo. Entonces, Jesús hace visible al invisible. ¿Cómo puede ser esto posible? Ve conmigo a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1. Colosenses 1. Colosenses 1. Y vamos a ver el verso 15 hasta el 17. Vamos a leer. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Y esto nos habla de Cristo en su preexistencia. Colosenses 1, del 15 al 17. Nos habla de su preexistencia y nos habla de que Cristo es creador de todo y que hace visible al Dios invisible. Miren lo que dice ahí. Colosenses 1, versos 15 al 17. Nos lo dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Te das cuenta? Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. En el verso 15 pareciera ser que nos está diciendo que ha sido creado, pero realmente si tú lo analizas, dice que es el primogénito. Cuando habla de primogénito quiere decir el primero en todo. ¿Quién es el primero en todo? Cristo. No nos habla de que es creado. Por eso más abajo dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él existen. Y sabes, esto es una pedrada para los científicos
para los ateos, para los gnósticos y para las personas que piensan que Jesús no es el Hijo de Dios. Esto no les encuadra a los científicos porque dicen que esto es una locura. Para ellos prefieren creer en las fábulas de que nacimos del chango y hemos evolucionado, o que somos miles de células organizadas para crear la Tierra. Entonces, eso no nos encuadra a nosotros, porque ahora nos damos cuenta de que el creador de todas las cosas es Jesús. Y solamente puse 3 ejemplos acerca del mar. Imagínate lo que no conocemos: galaxias, planetas. Cuando el ser humano dijo, llegamos a la luna, y los gringos pusieron su bandera ahí arriba. ¿Será la luna? ¿Llegarían realmente a la luna? No lo sabemos. ¿Habrá otros mundos, como dicen las personas? No lo sabemos. ¿Nos interesa eso? No. Nuestro enfoque está en el creador de todas las cosas. Porque entonces podemos perdernos, como mucha gente se ha perdido y ha dicho que entonces la nave de los extraterrestres y que allá arriba la vieron y que andaban bien fumados y que entonces bajó y todo eso, ¿no? Pero realmente no debemos de perder nuestra mirada del creador de todas las cosas. La naturaleza nos habla de que hay un creador con diseño y con propósito. ¿Por qué puede haber muchas especies de animales sin que se repitan si no hubiera un diseñador que ha creado esas especies con un propósito y con un diseño? ¿Por qué entonces, si evolucionamos, hay tantos animales que se han extinguido y no han podido soportar la evolución? Y entonces han venido otros animales a suplir esos animales. Y miles de preguntas que nos podemos hacer. Y no soy científico, pero al final del día nosotros no nos movemos por la ciencia del mundo, sino por la palabra de Dios, que es la ciencia y la sabiduría del Todopoderoso. No es la ciencia del mundo la que nos hace entender cómo este universo fue creado. Porque entonces puedo estarme haciendo preguntas. ¿Cómo es que se creó el universo? Y si realmente sí venimos del chango, y si realmente todo lo que nos han enseñado es mentira, y si no es cierto, y si empezamos a hacernos estas preguntas y a cuestionarnos. Pero si tú has aceptado la Biblia por autoridad en tu vida, te darás cuenta que todo tiene un propósito. Los árboles, ¿por qué no todos los árboles dan guayabas? ¿Por qué no todos los árboles dan limones? ¿Acaso nosotros somos tan superinteligentes para reproducirnos así naturalmente? La generación espontánea, como dice esa teoría, es tan inteligente la naturaleza que puede crear solamente limones de la nada. Detrás de esto hay un diseñador para que tú y yo podamos tomarnos esa agua de limón tan sabrosa y fresca y podamos comernos esas guayabas o hacerlas con ponche, ¿verdad? Pero entonces hay un diseñador detrás de todo eso. Hay un gran diseñador. Y podemos decir, pero este mundo, ¿cómo se creó? Hay otras doctrinas, hay otras teorías. Y entonces, esto me lleva a una pregunta. Si Jesús es el creador de todo el universo, si Jesús es el creador de todas las cosas, quiero que dejes esta pregunta así como suspendida y más adelante aquí en el mismo estudio de hoy la vamos a responder. Pero si Jesús es el diseñador de todo, y si Jesús es el creador de todo lo que mis ojos ven, ¿es entonces Jesús o es Dios el creador del mal? Déjalo así arriba. ¿Jesús es el creador de la maldad en este mundo? Si Él creó todas las cosas como tú me lo estás diciendo, entonces Él creó la maldad que hay a nuestro alrededor. Él es el creador del mismo mal. Lo vamos a responder más adelante. Mientras tanto, ve conmigo a Job, capítulo 38. Job 38, versos del 3 al 6. Busca el libro de Job. Job capítulo 38 y versos del 3 al 6.
Job 38, versos 3 al 6. Y aquí Job se va a presentar delante de Dios como muchos curiosos de repente podemos ser y queremos preguntar acerca de la creación y preguntar acerca de cómo se crearon las cosas, y de repente ahí andamos, o ahí anda la gente también hablando de cómo se creó el universo, y andamos hablando de cosas que ni sabemos y cosas que ni nos corresponden, y unos andan defendiendo la teoría de Darwin, y otros andan defendiendo otras teorías, y así andamos. Pero aquí Dios le pregunta a Job algunas cuantas cosas para entender que no sabe nada. Entonces Job 38, del 3 al 6, mira lo que nos dice, ¿no? Dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, hasta ahí. Más te puedes seguir más adelante, y son preguntas que Dios le hace a Job. A ver, Job, contéstame. ¿Cuál es la piedra angular de este universo? ¿Cuáles son los límites que sostienen la tierra? Dime tú, Job, si lo sabes, porque hablas como si tuvieras inteligencia o como si fueras el más sabio. Y entonces ahí está Job, así como, pues no sé nada. Y a veces realmente ignoramos más de lo que pensamos que llegamos a saber. Y nadie puede saberlo más que Dios, porque Él es el creador de este universo por medio de Jesús. Podemos pensar, te digo, que o pretender saber, o pretender creer que sabemos más que algunas otras personas. Pero aquí Dios le está preguntando a Job esto, y te lo pregunto a ti: ¿qué le responderíamos a Dios? ¿Le podríamos responder? Porque dice: ciñe tus lomos, es decir, a ver, muy inteligente, ven, párate delante de mí y dime, y te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Pues para empezar, ni siquiera existía yo, entonces no sé cómo la fundaste, Señor. Pero Génesis nos habla de cómo creó la tierra. Y entonces nos pregunta también: si tú tienes inteligencia, dime, ¿dónde puse las bases de esta tierra? ¿Dónde puse los límites del mar y de los ríos para que no se cruzaran unos sobre otros? ¿Por qué es que se respetan esos límites entre las aguas? Y Job así como, pues no sé, no soy biólogo, no soy científico, pero aún los científicos pueden tener sus ideas, pero el único que sabe lo de la creación es Dios mismo. Él es el creador de este universo. Y entonces se queda pendiente esa pregunta para más adelante. Si Jesús, como tal nos lo está enseñando Juan, es el creador de todas las cosas, entonces Jesús es el creador del mal, Jesús es el creador de la maldad. Lo vamos a ver más adelante. Regresamos a Juan, capítulo 4. Regresa a Juan, capítulo 4, por favor. Y ya descubriremos nosotros más adelante si realmente es Jesús el que creó todas las cosas, y entre esas cosas creó el mal. Lo vamos a descubrir más adelante. Entonces, verso 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, vida y luz van a ser palabras claves de aquí en adelante en el Evangelio de Juan. Vamos a estar viendo estas palabras muchas veces. Jesús se va a estar declarando como que Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a estar viendo muchas veces vida y luz. Vamos a estar viendo más adelante que Jesús va a decir: yo soy la luz del mundo. Y nada tiene que ver con esa secta de la luz del mundo, que dicen ser la luz del mundo y que adoran a sus líderes diciendo que es Jesús mismo. Nada tiene que ver con eso. Jesús es la única luz del mundo. Entonces, a partir de aquí, de este verso, vamos a estar viendo que vida y luz van a ser palabras claves en el Evangelio de Juan.
vamos a estar viendo que Juan comienza hablándonos como un artista, empieza a pintar en su óleo y vamos a empezar a ver los primeros trazos, y los primeros trazos es que nos va a hablar de vida y luz. Entonces, ¿cuál es este carácter de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿O a qué se refiere que en Él está la vida y la luz de los hombres? ¿A qué se refiere esto? Para poder entender, ahora sí, vamos al origen de todo. Génesis, capítulo 1. Ve conmigo a Génesis 1. Génesis 1, versos 2 al 4. Génesis 1, versos 2 al 4. Para entender estas palabras de vida y luz. Vida y luz, no las olvides, vida y luz. Porque será también para contestar nuestra pregunta más adelante acerca de si Jesús es el creador del mal. Entonces, Génesis 1, versos 2 al 4, y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. La tierra, según Génesis, tenía dos características. ¿Cuáles eran esas características? Número 1, estaba desordenada y estaba vacía. Estaba desordenada y estaba vacía. ¿Cuál fue el orden que trajo Dios? La luz. Cuando Dios crea la luz a través de Jesús, entonces podemos darnos cuenta de que estaba desordenada y de que estaba vacía. Porque quiero ponerte este ejemplo. ¿Has estado en un cuarto totalmente oscuro? Yo he estado en un cuarto a veces totalmente oscuro. Cuando hemos viajado y nos han dado asilo en otra casa que no es nuestra casa, de repente he estado en cuartos muy oscuros donde no se ve nada. Y entonces, si me voy a levantar al baño, casi tengo que andar así como a tientas, viendo por dónde me voy a ir y buscando dónde voy a prender la luz. Lo primero que hago es irme a ver dónde está la luz. Y a veces, no sé si te ha pasado, pero lo primero con lo que me encuentro es con que mi dedo chiquito ya se pegó en la orilla de la cama, porque no estaba prendida la luz y porque me encuentro en un lugar donde está completamente oscuro, me puedo caer, no sé dónde ando, nos causa incertidumbre, nos causa a lo mejor a veces hasta temor, miedo, pero entonces nos lleva a esto. La tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, Jesús, por medio de él, Dios crea la luz. Y lo que Dios puede ver es que no lo viera, pero la luz nos muestra que estaba vacía y desordenada. Y me lleva a la primera conclusión. ¿Cómo estaba mi vida antes de Jesús? ¿Cómo estaba mi corazón antes de Jesús? Vacío y desordenado. Así estaba mi corazón. Mi corazón estaba en completa oscuridad. Mi corazón estaba totalmente vacío, porque entonces trataba de llenarme de otras cosas y trataba de llenarme del mundo y no llenaba, y trataba de llenarme de esto y de aquello. Pero mi condición es que era igual que la tierra, estaba vacío y desordenado. Hasta que entonces viene la luz a nuestra vida, que es Jesús, y puede alumbrar el tremendo vacío que está en nuestro corazón y el tremendo desorden que traemos. Entonces ahí está, dice, estaba vacía y desordenada, pero Dios ha puesto su luz en nosotros, y su luz es Jesús. La luz no es ningún hombre, la luz no es ninguna persona, la luz es Jesús. Si tú recuerdas, en la semana, en Romita nos quedamos sin luz. Y duró como 2-3 horas. Y fue caótico, y fue desesperante, porque no había luz y no podíamos tener nuestras actividades, pues como normalmente tenemos. Y la falta de luz nos lleva a esto, a un caos en nuestra vida.
nos lleva a un caos cada día en nuestra vida. ¿Qué problema es darnos cuenta cuando no hay luz? Y eso que es la de la comisión. Entonces imagínate cuando nos hace falta la luz de Jesús en nuestra vida. Cuánto caos hay en nuestra vida, cuánto desorden, cuánto vacío, en cuántas cosas tenemos que buscar para llenar ese vacío y ese desorden. Pero también me doy cuenta de algo. Si tú invitas un día a alguien a tu casa y ese día no hiciste qué hacer, nos da pena que esté el vaso de licuado de la mañana y la cáscara del plátano de los hijos que ahí lo dejaron y 2, 3 pedazos de cebolla porque el lonche del niño y no recogí, me cayeron de visita ese día de sorpresa. Es feo cuando alguien ve nuestro desorden porque nos da vergüenza. Pero la luz eso hace. La luz viene a nuestra vida y nos muestra el gran desorden que traemos. Y después de que nos muestra el gran desorden, empieza Jesús a acomodar y dice, esto ponlo acá, mira ese cuadro no abajo, ponlo allá arriba, mira, mueve esas cubetas, mira, saca esos trapos que ya huelen a pura chuquía de toda la semana, y mueve esto y mueve aquello. Entonces Jesús empieza a acomodar nuestra vida y a darle orden cuando viene su luz a nuestro corazón. Él empieza a alumbrarnos y Él empieza a ver el desorden y lo empieza a poner en orden. Y entonces podemos darnos cuenta de algo. Tú y yo, antes de conocer a Jesús, existíamos porque Él nos había creado. Tú y yo, antes de conocer a Jesús, existíamos porque Él nos creó. Pero sabes, eso no significa que viviéramos. La vida viene hasta que Jesús está en nuestra vida. La forma de vivir viene hasta que Jesús está en nuestra vida. Tú y yo, antes de Jesús, no sabíamos vivir. Solamente existíamos por existir, sin propósito, sin esperanza. Andábamos todo el tiempo viendo a ver quién nos invitaba a una fiesta, porque queríamos llenarnos de puras fiestas todos los fines de semana para que nuestra vida tenga sentido. Si nos quieres invitar a una fiesta podemos ir, no quiero decir que no vamos, ¿verdad? Pero al final del día pensábamos ir aquí y allá porque nuestro corazón no tenía reposo, porque nuestro corazón andaba todo el tiempo sediento de que hubiera gente, de que hubiera ruido, porque el vacío de mi corazón me hacía sentirme solo, me hacía sentirme vacío, me hacía sentirme sin propósito y mi vida era rutinaria y aburrida y decía, mejor ya llévame Dios porque esto no es vida. Pero viene Jesús a mi vida, a tu vida, y entonces todo cambia. El hecho de que alguien exista, que tú puedas ver a alguien que exista teniendo dinero, trabajo, prosperidad. Muchas veces he conocido gente que aún teniendo todo eso, se siente vacía en su vida, se siente sola. Y conozco amigos muy cercanos que pueden tener su profesión, su carrera, sus casas, sus cosas, pero al final del día me han dicho, me siento solo. Cada vez que llego a mi casa, uno que no es casado me dice, me siento solo, me siento sin propósito, me siento que todos los días es lo mismo. Y le he hablado de Dios, pero sabes, la gente no quiere escuchar de esta luz, porque la luz nos muestra el desorden que traemos, la luz nos muestra el vacío, y eso a nadie nos gusta. Por eso muy pocos queremos ir a la luz, muy pocos queremos ir a Jesús, pero cuando venimos a Él, entonces no solamente existimos, sino que también vivimos, y no vivir por vivir, sino que vivimos con un propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida y mi vida? Llegar a los brazos de Él. ¿Cuál es tu propósito en tu vida? El día de mañana poder llegar y abrazarlo y decirle cuánto te extrañé desde que te conocí, cuántas ganas tenía de abrazarte, de besarte, cuántas ganas tenía de platicar así contigo cara a cara. Y ese es nuestro propósito ahora. Ese es nuestro propósito. Entonces no debemos andar en oscuridad. Pero ¿cómo dice la Biblia que es nuestro corazón sin Jesús? Aquí viene un tema que no nos agrada normalmente. Saber cómo está nuestro corazón. Ya Génesis, en comparación a la creación, nos dice que estábamos vacíos y desordenados.
Pero mira, ve conmigo a Romanos 1, del 21 al 22. Romanos 1, 21 y 22, para entender también cómo es que el corazón del hombre anda sin Jesús, sin esta luz que necesitamos. Todos necesitamos ser alumbrados por medio de Jesús. Todos necesitamos que la oscuridad que hay en nuestro corazón sea quitada por medio del sol resplandeciente que es Jesús. Romanos 1, 21 al 22. Mira lo que nos dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero me llama mucho la atención lo que dice Romanos 1:21 cuando dice que nos envanecimos con nuestros propios razonamientos y nuestro corazón, que es bien necio, dice, fue entenebrecido. Entenebrecido quiere decir que andábamos en tinieblas, completamente a oscuras. ¿Cómo estaba la tierra cuando la estaba creando Dios? Vacía y desordenada. ¿Cómo estaba mi corazón sin la luz de Jesús? Vacía y desordenada. Romanos me dice, mi corazón es necio. Mi corazón siempre piensa que tiene las mejores ideas. De mi corazón han salido las peores ideas. De mi corazón han salido los peores problemas que me siguen desde mi pasado. De mi corazón han salido las peores drogas con Coppel, con Azteca. De ahí de mi corazón. De mi corazón han salido los conflictos. Porque entonces pienso que soy sabio y realmente lo único que soy es que soy necio. Mi corazón está en tinieblas. Necesito la luz de Jesús. Necesito esa luz. ¿Sabes? Pienso mucho en esto, en este versículo, de la gente cuando habla de las teorías acerca de la creación. Gente que tú puedes encontrar que sí, en efecto, es muy estudiosa, sabe y conoce ciencia, sabe y conoce filosofía y cosas acerca del mundo, pero aquí nos dice, se han envanecido en sus propios razonamientos. Y una vez que esos razonamientos los hacen sentirse únicos y que ellos son los conocedores de la única verdad, se vuelven necios. Y ahí está mucha gente, te digo, creyendo en que sí venimos del chango. Y ahí está mucha gente creyendo que toda la... Es más, no le llaman Dios, le llaman madre naturaleza. Así le llama mucha gente. Y que la madre naturaleza, y que esto y que el otro. ¿Sabes por qué no nos gusta decir que realmente Dios creó las cosas? Porque algún día daremos cuenta de lo que también hemos hecho con su creación. Y es más fácil decir, Dios no existe, porque si Dios existe, le voy a tener que dar cuentas de lo que hago, de lo que hice en su creación, con mi vida y con mi cuerpo y con todo lo que hay a mi alrededor. Por eso mejor digo que Dios no existe. Es más fácil negar que Él existe a decir, aquí estoy, Dios, porque soy culpable. Pero entonces nos hacemos necios. Necesito la luz. Y necesito la luz para ver mi desorden y mi vacío. Y sobre todo mi pecado. Juan 8:12 nos dice que Jesús es luz en un mundo de oscuridad. Lo vas a ver más adelante conmigo aquí, lo vamos a estar estudiando, pero Juan 8:12 dice, Jesús es la luz en un mundo de oscuridad. En Él tenemos la luz de la vida y se refiere a Jesús mismo. ¿Te das cuenta entonces que cuando Jesús llegó a nuestras vidas para darle sentido a ese vacío que teníamos en el corazón, para alumbrarnos, y nos alumbró, como dice Efesios, cuando estábamos muertos en delitos y en pecados? Así nos alumbró. Así es la vida. ¿Quién llamó a Lázaro de la tumba? Jesús. ¿Qué le dijo? Lázaro, sal de ahí. ¿A dónde lo llamó? A la vida. Entonces dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
¿Dónde estaba Lázaro? Sepultado en muerte, en oscuridad. Estaba ya sepultado allá adentro, guardado en un lugar de muerte y de oscuridad. Y Jesús le dijo, Lázaro, ven para acá. Y Lázaro se levanta y camina hacia Jesús, porque Él es la vida y Él es la luz de los hombres. Entonces, a eso se refiere el verso 4. Vamos al capítulo, el verso 5 de Juan. Verso 5 de Juan. Regrésate allá a Juan 1, 5. La luz, dice, en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, la luz brilla en la oscuridad y las tinieblas no han podido apagar esa luz. Hace un momento supimos ya que Jesús es creador de todo, es el autor de todas las cosas que veo y no veo. Y ahora sí que lo voy a decir así, pero le duela a quien le duela, le guste a quien no le guste, pero Jesús es el creador de todo lo que hay. Él es el dueño de esta tierra. Él es el dueño de los mares, de los ríos, de los pájaros, de todo lo que hay. Él es dueño de eso. De nosotros es dueño. Entonces, Jesús ya creó todo esto y dejábamos una pregunta en el aire. Si Jesús es el creador de todo el universo, entonces Jesús creó también la maldad. Era la pregunta hace rato. Jesús creó la maldad. Mucha gente con la que he platicado me ha dicho, tú hablas de un Dios de amor, pero Dios es un Dios bien sangriento según el Antiguo Testamento. Tú me quieres hablar de tu Dios, pero Dios se le fue y Él hizo también el mal y creó el mal. Y si Dios existiera, la típica pregunta que siempre hace la gente, si Dios existiera, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué tantos niños en África, hambrientos y sedientos y tomando orines de camello? Y si Dios existiera, ¿por qué hay tanta narcotráfico y muerte y bla, y bla, y bla, y bla? Y no, en efecto, ¿sabes? Jesús no es el creador de la maldad. En este verso nos dice algo muy interesante. Nos dice que la luz brilla en medio de las tinieblas. Y las tinieblas están siempre queriéndose oponer a la luz y a la luz. ¿Por qué? Porque ya lo vimos hace rato. El hecho de que haya luz nos muestra cómo estamos. Nos muestra realmente qué tan vacíos y qué tan desordenados, o qué tan vacío y desordenado está el cuarto de nuestros hijos. Puedo ver con la luz todo eso. Pues Dios puede ver con su luz cómo está desordenado nuestro corazón. Y eso no significa que Jesús creó la maldad, ni que Él es creador de las cosas malas que hoy vemos y están pasando. Pero las tinieblas se oponen en contra de esa luz. Entonces, si tú recuerdas la semana pasada, hablábamos de una herejía que estaba tomando fuerza en la iglesia primitiva. Y había unos cuates que se llamaban los gnósticos. Y estos señores decían que Jesús no era el Hijo de Dios. Y decían los gnósticos la misma pregunta, ¿no? Si todo lo que hay en esta tierra lo creó Jesús, ¿por qué sigue existiendo la maldad? Y si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Los gnósticos, para responder a esa pregunta, humanamente y con filosofías humanas, habían dicho que Dios era santo, puro y bueno, pero Él había creado un Dios que no era bueno, es decir, un Dios que era malo, para poder tocar y estar en contacto con el mundo que es malo. Así de loco estaba la idea, así de tonta, pero ellos creían eso. Y ¿sabes en dónde estaban poniendo a Jesús? Como un Dios malo. Y decían, Jesús no es el Hijo de Dios, solamente es una figura del Dios puro y bueno, pero Él es malo porque puede tener contacto con las cosas malas que hay en este mundo. ¿Sabes? Lo que Dios creó nunca ha sido malo. Lo que Dios creó con propósito y con diseño y que salió de su mente divina no es malo. La maldad viene de nosotros y lo vamos a ver adelante. Pero mira, fíjate lo que dice Génesis 1:31 acerca de lo que Dios creó. Génesis 1, verso 31 nos dice
¿Cómo es que Dios creó las cosas? Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero mira lo que dice otra vez. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios no creó la maldad. Dios todo lo que ha creado ha sido bueno. Y ha sido para bendecirnos a nosotros. ¿Ok? Si entonces la maldad no la creó Dios, ¿cómo le puedo responder a esos amigos o a esas familias o a esas personas que siempre me están diciendo, si Dios existiera y si Dios estuviera y por qué Dios permite y por qué Dios esto y por qué Dios lo otro? Pues sabes, todo, ya lo vimos en Romanos, nace de nuestro necio corazón, no es del corazón de Dios. Todo lo que ha hecho Dios en su tiempo ha sido bueno y perfecto. De Él no ha salido la maldad. ¿De quién salió la maldad? Lo vimos en el capítulo 3 de Génesis, tú lo puedes leer en tu casa, de una desobediencia. ¿Qué le dijo Dios a Eva? Eva, no comas de ese fruto. Y Eva ahí tuvo a su coach profesional, y su coach, que era la serpiente, le dijo, Eva, no te limites, no dejes que nadie limite tus sueños, lucha por tus sueños, alcanza tus sueños, ve más allá, Eva, prueba del fruto que Dios te prohibió, porque Él te lo prohíbe, porque no quiere que seas igual a Él. Y entonces, Eva, tú te limitas a ti misma, te aplaudo, sé quien tú quieras ser. Y ahí va Eva a comer del fruto y desobedece, y entra el pecado junto con Adán por la desobediencia. Pero no fue Dios, fue la misma desobediencia del ser humano. Y Romanos ya nos dijo, lo necio de nuestro corazón. Y venimos a hacer estas preguntas. ¿De dónde entonces vienen las guerras? ¿Quién creó la maldad? ¿De dónde ha nacido todo lo que mis ojos ven? ¿De dónde viene el narcotráfico? ¿De dónde? A ver, explícame. Hay gente que dice, a ver, explícame pues. Dime eso. Bueno, la respuesta, aunque no nos guste, está en Santiago 4, del 1 al 2. Ve conmigo a Santiago. Libro de Santiago, capítulo 4. Santiago 4, del 1 al 2. Y va a empezar Santiago con una pregunta. Santiago 4, 1 y 2. Mira lo que nos dice Santiago 4, 1 y 2. Y empieza con esa pregunta. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí está. ¿De dónde vienen pues las guerras y los pleitos? Y nos lo dice con una pregunta. De nuestras pasiones que están en nuestros propios cuerpos. ¿De dónde vienen las envidias de mi corazón? ¿De dónde viene la codicia de mi corazón? Es que él trae un mejor carro que yo quiero ese carro. Es que él trae unos tenis mejor. Es que su esposa a él sí le hace caso. Es que su esposo es bien lindo con ella. Es que esto, es que aquello. Y codiciamos y no tenemos. Y estamos todo el tiempo envidiando lo que otros tienen. Y todo el tiempo estamos enojados, insatisfechos en nuestro corazón. Y entonces, con esta pregunta que Santiago hace, ¿es Dios el creador de la maldad? No. No es el creador de la maldad. ¿De dónde nace la maldad? De nuestros corazones necios e insatisfechos que están en oscuridad. Y para acabarla, nos gusta estar en oscuridad. Nos gusta estar en oscuridad. No nos gusta acercarnos a la luz. Lo vamos a ver más adelante en el Evangelio de Juan. ¿Sabes por qué la gente no se quiso acercar a Jesús? ¿Por qué lo repudiaron tanto? Porque Jesús lo va a decir más adelante, yo soy la luz. Y cuando hay una luz fuerte, lo que hacemos es taparnos porque nos encandila. Y cuando el sol sale por las mañanas así fuerte, cuando vamos a dejar a los niños a la escuela, nos encandila, porque más fuerte que ese sol
es la luz de Jesús. Y nadie quiere estar en una luz que nos opaca nuestra triste oscuridad, que nos hace vernos chiquitos en esa luz que pensamos que nosotros somos, o estrellitas de evangelio, o estrellitas de domingo, o de jueves, o de cualquier día. ¿Por qué? Porque la luz brilla sobre nosotros y no nos gusta estar cerca de esa luz. Por eso muchos dijeron, hazte para allá, no te queremos. No nos gusta esa luz con la que nos haces ver nuestro pecado. Por eso muchos dijeron, mátenlo, crucifíquenlo, es mucha luz para nosotros y nos muestra nuestro pecado. Y lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, el gran ejemplo de que la luz brilla en medio de la oscuridad, lo vas a ver mañana a las 7 de la mañana, cuando entonces, o un poquito antes, ¿no? Ya que sale el sol y que empieza a clarear. Ahorita está oscuro y se pone más oscuro y entonces las tinieblas están ahí y parece que las tinieblas prevalecen contra la luz, pero en la mañana tenemos un sol de justicia que nace sobre todos nosotros y nos muestra el gran ejemplo de lo que es la luz de Jesús. Y ni siquiera la misma luz de ese sol tiene el fuerte brillo de la luz que es Jesús. Aún así nos encandila el sol y nos queme tan fuerte de repente, pero la luz de Jesús todavía brilla más en la oscuridad que el mismo sol. Entonces, la luz resplandece sobre las tinieblas. La luz resplandece. ¿Y cuál es la luz? La luz de Jesús. Pero no nos gusta esa luz. Voy a terminar ya con el siguiente pasaje. Ven conmigo a primera carta de Juan 1, 5, 9. Primera carta de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 9. Y entonces ahí está Juan siempre hablando de luz. Y vamos a terminar con esta luz. En Jesús está la luz y en Él no hay tinieblas. Pero entonces ahí está. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 9. Ahí dice, no sé si en tu Biblia diga, pero el título es Dios es luz. ¿Sí? Entonces del 5 al 9 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y así como lo dice, no lo busques, pero en Daniel 2:22 dice que Dios o Jesús habitan en luz, pero Él puede ver incluso lo que hay en la oscuridad. Él puede revelar lo que hay en la oscuridad. Entonces, hoy entendimos algo. Jesús tiene la preexistencia de existir antes de que todo lo que yo veo y lo que puedo tocar y lo que puedo incluso no conocer ha sido creado por medio de Él y para Él. Pero hoy he entendido algo y queremos, el anhelo del corazón de Dios es que tú y yo nos vayamos entendiendo que Él es vida y luz para nosotros. Si tú un día te sientes sin propósito, que tu vida no vale nada, tienes la vida en Cristo. Si tú un día te sientes desorbitado y no sabes para dónde ir y no sabes qué hacer con tus problemas y no sabes qué hacer con esto, con aquello, tienes la luz de Jesús en tu vida. Entonces, Él es la vida y Él es la luz. Y ninguna tiniebla ha prevalecido para con Él. La única luz verdadera es la de Jesús. ¿Oramos? Señor Dios, te doy gracias, Padre, por tu palabra que hoy, Señor, nos has revelado, nos has hablado y lo que tú nos has dicho el día de hoy, Señor. Te pido que
no quites de nosotros estas palabras y de nuestra mente y de nuestro corazón. Tú eres la única luz, Dios, que puede brillar en medio de la oscuridad que hoy hay en Romita, en Guanajuato, en todos lados, Dios. Tú brillas en medio de cualquier oscuridad, Señor, aunque sea muy densa, aunque sea muy fuerte, tu luz es más fuerte que cualquier tiniebla. Y quiero pedirte, Señor, que tú ayudes a mis hermanos a tener esto en su corazón y en su mente. Señor, gracias porque tú eres el dador de la vida. Y podíamos haber existido, Señor, y andando en la vida, teniendo miles de planes y de situaciones en nuestra vida, pero ni siquiera teníamos vida como tal. Podíamos nosotros existir, Señor, y andar de un lado a otro, Señor, sin que tuviéramos un propósito, hasta que tú nos diste a tu Hijo. Y tú no nos has revelado a nosotros, Dios. Hoy podemos tener una luz que, aunque no nos gusta que nos muestre el desorden y el vacío que hay, podemos confiar en que tú vas acomodando cada cosa en su lugar, y que con esa luz tú vas mostrando los vacíos de nuestro corazón para al final llenarnos con la vida abundante que tú eres. Gracias por darnos vida en abundancia. Gracias por darnos a tu Hijo. Gracias por tu iglesia aquí en Romita. Y te pido, Señor, que sigas dando hambre y necesidad de ti a las personas. Que cuando ellos vayan a buscar, no corran a los brazos de este mundo, sino corran a los brazos tuyos. Te bendigo y te doy gracias en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He visto callar todo